César Ochoa Lino. El doctor César Ochoa es jefe de la División de Pediatría del Comportamiento y Desarrollo y profesor asociado en el Hospital de Niños de la Universidad Rush en Chicago. Él es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y completó su residencia en el Hospital de la Universidad de Illinois. El doctor Ochoa, desde el 2009, ha establecido un programa clínico multidisciplinario en el manejo de los niños con TDAH, haciendo evaluaciones especializadas y seguimiento clínico de ellos, así como en niños con autismo y otras condiciones complejas. También es investigador principal en ensayos de investigación clínica con pacientes con síndrome de Angelman, síndromes de X frágil, síndrome de Down, autismo, desde el 2013. Además, desde el 2017 dirige un curso. Este es de teleeducación dirigido al área urbana, a pediatras del área urbana de Chicago, en colaboración con la Universidad de Chicago, 2 veces al año, y con financiación de la Academia Americana de Pediatría. Es un proyecto de mejora de la atención de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad a través de un enfoque innovador utilizando tecnología de la información. Le damos la bienvenida al doctor César Ochoa, quien nos hablará sobre el tema trastorno de déficit de atención e hiperactividad, diagnóstico y tratamiento. Doctor Ochoa. Gracias. Muchas gracias al cuerpo médico del Instituto Nacional de Salud del Niño, a la doctora Patricia Chuquibre, que me invitó a esta presentación, y a la doctora Granados por su introducción. Voy a hablar hoy del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con un enfoque en el diagnóstico y en el tratamiento. Los objetivos de esta presentación son implementar el protocolo guía de la Academia Americana de Pediatría para evaluar, diagnosticar y tratar niños con TDAH en centros de atención primaria de salud, interpretar los cuestionarios de Vanderbilt en evaluación de niños con TDAH, utilizar los criterios diagnósticos de la Academia Americana de Psiquiatría para TDAH cuando se diagnostique esta condición, e iniciar tratamiento psicofarmacológico para pacientes con TDAH que lo requieran. Quería comenzar con un caso clínico. Este caso clínico se refiere a un paciente que vi hace varios años. Era un paciente de 5 años que tenía una historia de hiperactividad e impulsividad. Él estaba en kindergarten, pero tenía un comportamiento muy disruptivo y era muy agresivo con los otros niños de la clase. Era muy difícil para la profesora manejarlo y paraban llamando a los papás. Era una situación desesperada para los papás y para la escuela. Entonces lo evaluamos y recomendamos terapia de conducta intensiva para este niño. Y después de 3 meses no hubo mucha diferencia con esta terapia de conducta intensiva. Entonces decidimos comenzarle a este niño un tratamiento con guanfacina, que es un agente alfa 2 agonista. Le comenzamos una dosis pequeña, media pastillita de 1 miligramo, que recibía en las mañanas, y esta medicina le ayudó mucho. Le bajó la hiperactividad, la impulsividad, y este niño comenzó a funcionar mucho mejor en la clase de kindergarten. Y le fue muy bien con el transcurso del año de kindergarten, y cuando estaba en primer grado aumentaron las demandas en cuanto a escritura, lectura, hacer más trabajo en la clase. Y a pesar que no era disruptivo, este niño andaba muy distraído, y es que la guanfacina no ayuda tanto con los problemas de atención, es más para la hiperactividad y la impulsividad. Entonces le comenzamos un poquito de Ritalin, media pastilla de 5 miligramos, y de ahí le aumentamos a una pastilla de 5 miligramos, y con esa medicina tuvo una respuesta bien dramática. Mejoró mucho, comenzó a prestar atención, comenzó a hacer trabajo en la clase, y su conducta fue, como del día a la noche. Y su papá era un profesor de arte, y su papá me regaló estas figuras. Y estas figuras, la número 1, es cuando el niño estaba en kindergarten, pero todavía no había recibido la guanfacina. Y era copiando un paisaje, un cuadro que tenía el papá de un paisaje. Y esto es lo que hizo. Y de ahí el niño, cuando estuvo tomando la guanfacina, copió ese paisaje, ese cuadro de paisaje, y hizo este dibujo que era mucho mejor.
Y al año siguiente, sí, un poquito más evolucionado, pero con el Ritalin, fue capaz de producir estos dibujos que tienen mucho más detalle, mucho más, con más atención. Me parece que esto ilustra cómo es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede impactar el funcionamiento de un niño. Entonces, el TDAH es un desorden neuroconductual que a menudo interfiere con el rendimiento escolar, ocasiona problemas de conducta e interfiere con las interacciones sociales de niños y adolescentes. El TDAH predispone a los niños a crecer con una baja autoestima y eso es algo que tenemos que pensar cuando estamos viendo a estos niños. Y aumenta la posibilidad, cuando un niño crece con una baja autoestima y tiene esta impulsividad, cuando llega a la edad adolescente, se aumenta el riesgo de que tenga problemas de drogas, de alcohol, problemas emocionales como depresión, ansiedad, y realmente impacta la trayectoria de desarrollo de un niño. Entonces, un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz de pacientes pediátricos con TDAH va a hacer una diferencia en la vida de estos niños, le va a cambiar la vida a muchos de estos niños. En Estados Unidos, los pediatras generales están llamados a identificar a los pacientes con riesgo de TDAH, los pediatras generales, y a iniciar la evaluación para esta condición. La prevalencia, como vamos a ver en el siguiente slide, de TDAH es muy alta y no hay suficientes especialistas para ver a estos niños. Entonces es importante que los pediatras generales estén al tanto de esta condición y que sean capaces de por lo menos iniciar la evaluación, y muchas veces no es tan complicado tratar a estos niños. Otras veces puede ser muy complicado. Entonces, pero si el pediatra general desarrolla interés en esta condición, puede realmente ayudar a muchos de sus pacientes. Como digo acá, el TDAH no es, a veces puede ser simple diagnosticar, puede ser muy claro, pero a veces puede ser muy complejo. O sea, hay un espectro de complejidad para el diagnóstico y también del tratamiento. Entonces, el TDAH es el trastorno neuroconductual más común en pediatría, afecta al 4 a 12% de los niños estadounidenses, a 3 a 6% de los adultos. Y hay 3 subtipos de TDAH, que son, o sea, un subtipo, 2 subtipos realmente son lo mismo, son dos formas de lo mismo. Uno es el predominante hiperactivo impulsivo, que es cuando vemos, por ejemplo, al paciente que yo tenía cuando estaba en kindergarten. Cuando un niño está en kindergarten, uno no espera mucha atención, o cuando está en una edad preescolar. Entonces se ven más los síntomas hiperactivos e impulsivos. Pero realmente este niño, cuando crezca, va a tener la presentación combinada, que tiene los problemas de falta de atención y los problemas de hiperactividad e impulsividad. Esta es una presentación que es más fácil de ver, porque estos niños son súper activos, se están moviendo constantemente, son impulsivos, y realmente llaman la atención cuando comienzan a ir a una escuela. Los niños que tienen la otra forma, que es la falta de atención y que no tienen la hiperactividad e impulsividad, esos niños muchas veces son más difíciles de detectar, a menos que los padres, los maestros sean muy observadores. Estos niños están distraídos y muchas veces se sientan en la parte de atrás de la clase y pasan desapercibidos. Y uno se da cuenta cuando ve que de repente está fallando en la escuela, o que a veces estos niños presentan mucha ansiedad o incluso depresión. Entonces, esto requiere muchas veces una evaluación psicológica para ver a los niños con falta de atención. A diferencia de los que tienen la presentación combinada, hiperactividad e impulsividad, cuando uno ve la hiperquinesis y el movimiento. La prevalencia de esta condición del TDAH es más alta en hombres que en mujeres, como la mayor parte de condiciones de desarrollo, ¿no? Y para la presentación combinada e hiperactiva e impulsiva, el ratio es 5:1. A diferencia del TDAH con falta de atención, donde las mujeres tienen una prevalencia relativamente más alta, es de 2:1. O sea, uno ve más frecuentemente mujeres que tienen el problema de falta de atención, pero también hay muchas niñas, tengo muchas pacientes mujeres que tienen la hiperactividad e impulsividad o la presentación combinada. Entonces, con este slide les quiero decir que estudios de imágenes del cerebro de pacientes con TDAH han mostrado que hay una ligera reducción del tamaño en 4 áreas del cerebro. El cuerpo calloso, que conecta a los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, los ganglios basales, que tienen que ver con los síntomas de regulación de emociones y la impulsividad. El lóbulo frontal, que tiene que ver con
síntomas de organización, de manejo de tiempo y decisiones, y el vermicerebelar que conecta los dos hemisferios del cerebro. Estas son áreas que son claves en el desarrollo, en la patofisiología del TDAH. Pero más importante que estas áreas por sí mismas es las conexiones entre diferentes áreas del cerebro que van a estar afectadas. Se considera que en la sinapsis hay un déficit, como voy a mostrar más adelante, hay un déficit de neurotransmisores de dopamina y norepinefrina en las conexiones de estas áreas. Y esto es lo que va a ocasionar los síntomas que vemos en pacientes con esta condición. En cuanto a la causa, todavía no tenemos una causa clara del TDAH. Se considera que es origen multifactorial. 20-25% de los niños con esta condición tienen un diagnóstico que puede estar asociado con una causa orgánica. Algunos pacientes tienen una historia de exposición al alcohol o exposición a drogas en el útero. Hay unos estudios muy interesantes que muestran que los niños que nacieron de mamás que fumaron durante el embarazo tienen un riesgo más significativo para tener el TDAH. Y cualquier insulto al cerebro, al sistema nervioso central, va a hacer que estos niños tengan más riesgo de tener TDAH. O sea, por ejemplo, autismo o parálisis cerebral. Estos pacientes tienen una prevalencia más alta que la población general para esta condición. Pero esta condición se considera que es una condición poligénica, hay mucha heredabilidad y con estudios en gemelos se ha mostrado que más del 50%, hay una heredabilidad de más del 50%. Y muchas veces, o sea, a mí me pasa que cuando le estoy explicando a los papás el diagnóstico de TDAH de su hijo, los papás me dicen, doctor Ochoa, creo que yo tengo también TDAH y usted me puede tratar. Y lo cual es muy hereditario y que a veces puede ser un poquito un problema, porque si los papás tienen TDAH, tienen problemas con mantener las citas o asegurarse que el niño reciba la medicación regularmente. Este slide habla de la historia natural del TDAH. O sea, muchas veces cuando uno le explica el diagnóstico a los papás, preguntan, ¿y mi niño va a tener TDAH para siempre? ¿Mi niño no tiene que tomar medicina hasta que sea grande o hasta que sea adulto? Y lo que se ha visto es que hay un 75% de persistencia de esta condición desde la niñez hasta la adolescencia. Y hay un 50% de persistencia hasta la edad adulta. Mi respuesta es usualmente que sí, o sea, hay una chance, pero no todos van a tener esta condición hasta la edad adulta. Algo que hay que darse cuenta es que los síntomas del TDAH cambian a lo largo del tiempo. Estos niños que son muy hiperactivos, impulsivos, dejan de serlo conforme avanzan, sobre todo para el quinto, sexto de primaria, primero de media. Parece que la hiperactividad comienza a bajar un poquito. Pero no es que la condición desaparezca. Lo que se comienza a ver es que hay más problemas de inatención, porque conforme los niños avanzan en los grados, va a haber más demandas académicas y va a ser más obvio los problemas que ellos tienen de atención. Entonces es importante reconocer algo que le voy a mostrar un slide más adelante. El TDAH está asociado con una alta frecuencia de comorbilidad psiquiátrica. Y uno de los objetivos de hacer un tratamiento temprano es prevenir esas comorbilidades psiquiátricas que se pueden presentar en la adolescencia o en la edad adulta. ¿Por qué descartarlo la estructural si todavía no tienen resonancia magnética? Elsa. Alguien no está. No lo descartaría, ¿no es cierto? No tiene, bueno, aunque tiene la tomografía. Este slide trata de mostrar las comorbilidades psiquiátricas comunes en adultos con TDAH. Este es un estudio de adultos, un estudio transversal de la población, y pueden ver cómo los anaranjados son mujeres y los verdes son hombres. Los más luminosos son pacientes que tienen el TDAH y los que son más opacos son pacientes que no tienen el TDAH. Y pueden ver cómo hay una brecha grande en la presencia de trastorno por abuso de sustancias, depresión, desorden bipolar y ansiedad entre los pacientes hombres y mujeres que tienen TDAH y los que no tienen. Entonces, a mí me parece que este slide es impresionante. E incluso en este estudio monitorearon pacientes para diabetes mellitus e hipertensión.
y mostraron que había una brecha, no tan grande como las comorbilidades psiquiátricas, pero esta brecha de estos trastornos metabólicos nos dan una idea de que pacientes con TDAH se involucran con más frecuencia en conductas de riesgo, en dietas que no son adecuadas o de repente no hacen tanto ejercicio que los predispone a tener un poquito más de riesgo de enfermedades metabólicas. Entonces, ¿cuál es el impacto del TDAH a lo largo de la vida? Es diferente. Nosotros cuando vemos un niño con edad preescolar es usualmente porque tiene problemas de conducta, como el niño que presenté en el caso. En edad escolar, que es la presentación más común del TDAH, particularmente el predominante, el que es combinado, hiperactivo, impulsivo y con falta de atención, lo que muchas veces llama la atención es la alteración del comportamiento, problemas de conducta. Pero también hay problemas de rendimiento académico, es la otra cosa frecuente. Y también a veces, no tan frecuente, hay problemas de relaciones entre compañeros. Los niños con TDAH tienen muchas dificultades interactuando con otros niños porque son impulsivos y no prestan atención a las claves sociales que los otros niños le pueden dar porque no están prestando atención. Y algo que es importante, que yo siempre les explico a los papás, es que esta condición los pone en riesgo de autoestima. Porque todos los niños, si ustedes van a las teorías de desarrollo, por ejemplo, los niños en edad escolar se están comparando con los otros niños de su clase. Y cuando no rinden como los otros niños de su clase, eso afecta la autoestima de ellos. Conforme vamos a la edad adolescente, además del bajo rendimiento académico, los problemas de la autoestima, comenzamos a ver problemas legales, se pueden haber problemas comienzan a fumar, los niños acá en Estados Unidos comienzan a manejar a los 15, 16 años y pueden haber accidentes automovilísticos y abusos de sustancias, lo cual se acentúa en la edad universitaria, donde hay más problemas de abuso de sustancias y también accidentes cuando están manejando. Y de ahí llegamos a los adultos, ¿no? Hay muchos estudios que han ilustrado que los adultos que tienen TDAH, que no está bien controlado, van a tener peor, no van a ser capaces de alcanzar tanto en la vida en términos de nivel socioeconómico, comparados con la gente que vive alrededor de ellos. Con mucha frecuencia tienen fracaso ocupacional, problemas de relación de pareja y también accidentes y problemas de abuso. Les quiero presentar un caso clínico de un paciente que vi. Es un niño de 9 años que tuvo una historia médica interesante, que tuvo tubos de timpanoostomía porque tenía infecciones recurrentes del oído. Tuvo una evaluación grande porque este niño tenía problemas de peso y tenía muchos vómitos, y al cual se le diagnosticó la enfermedad celíaca a los 3 años. Y mejoró con la dieta libre de gluten, y de ahí su apetito estaba bien y lo único que tiene que tomar melatonina para dormir, porque tenía problemas de iniciación de sueño. Pero estos problemas médicos realmente no tienen tanto que ver con el caso. Las habilidades motoras tempranas no se vieron retrasadas, pero este niño se demoró en hablar. No tenía palabras a los 2 años de edad, y su pediatra lo refirió. En Estados Unidos tenemos un sistema de educación temprana, de intervención temprana, por el cual los niños reciben terapias en la casa. Entonces él recibió terapias en la casa, pero algo que llamaba la atención desde pequeño era que tenía una conducta extremadamente hiperactiva e impulsiva. Y en primer grado, la mamá decía, el primer grado en la escuela pública fue un desastre y lo tuvieron que poner en una escuelita más chiquita para segundo o tercer grado, donde había un poquito más de estructura y lo seguían más de cerca. Entonces, el pediatra de este niño le gustaba o tenía experiencia en el TDAH y lo medicó con guanfacina. Este es el alfa-2 agonista, y usó una guanfacina que usamos mucho acá, que es de liberación sostenida, que dura 24 horas. Y le dio 1 miligramo a los 7 años de edad, y los padres mejoraron. Ok, esto mejoró mucho, como mejoró mi paciente en kindergarten. La dosis tuvo que ser aumentada a 2 miligramos diarios hace 1 año porque desarrolló tolerancia a la dosis. El habla y el lenguaje ya no son un problema, y él se lleva bien con los niños de su clase. Su rendimiento en lectura es apropiado para su edad, la comprensión de lectura está bien si es que se toma su tiempo, pero a veces corre mucho en hacer las cosas y no entiende lo que leyó si se apura, pero si se toma su tiempo está bien. En matemáticas también entiende matemáticas, pero comete muchos errores porque es demasiado impulsivo.
Y decían los papás que él es muy emocional y sensible, se pone triste cuando las cosas no le salen bien y se preocupa de cómo le va en el colegio. Entonces, ya hay una historia de dificultades emocionales en la familia que me hace pensar que hay una tendencia a que tengan ansiedad o problemas de emociones. Entonces, lo que le quería mostrar a partir de este caso es el cuestionario de Vanderbilt. Y no les quiero, no voy a ir en demasiado detalle, solo les quiero mostrar que los 9 primeros ítems son de inatención. Son 9 preguntas de inatención que el maestro o el papá puede responder como no, no, nunca, a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Entonces se considera positivo cuando es frecuentemente o muy frecuente. Entonces este niño tiene 9 de 9 de problemas de atención, de falta de atención como muy frecuente. O sea, este niño de todas maneras cumple los requerimientos de diagnóstico para problema de atención. En cuanto a los siguientes del 10 al 18 son hiperactividad e impulsividad. Entonces solo tiene uno positivo, que es frecuentemente, y los demás son a veces. Entonces esto no se considera positivo. Entonces con uno positivo no cumple los requerimientos diagnósticos para hiperactividad e impulsividad. De ahí, del número 19 al 28 son síntomas de conducta disruptiva. Y no tiene conducta disruptiva este niño en la clase. O sea, es primariamente un problema de atención. Y de ahí, si uno mira desde el número 29 hasta el número 35, son síntomas de ansiedad, los 3 primeros, que es ansioso, que es como muy consciente o se pone, le da mucha vergüenza a las cosas, tiene miedo de tratar cosas nuevas. Estos son síntomas de atención. El 32 es como que se siente inferior, como es algo de autoestima. Y los 3 siguientes son como síntomas de depresión. Y entonces este niño tiene muchos síntomas de ansiedad. Entonces esto nos da una idea de que él tiene síntomas de ansiedad, pero lo que más llama la atención es que este niño tiene problemas de atención. En cuanto a la parte académica, tiene un poquito de problemas académicos, pero no mucho. Y como discutimos en la presentación del caso, él no parece tener un problema primario de aprendizaje, pero es un niño más bien que tiene, que no presta atención y a veces no le salen las cosas porque no está prestando atención. Y acá hay otros síntomas, cómo se lleva con los niños, si tiene conductas disruptivas en la clase. Entonces, este cuestionario llenado por el profesor nos da mucha información de lo que está pasando con este niño. Y este es el de los papás, que ya no lo voy a explicar por cuestión de tiempo, pero estos nos dan mucha información respecto al caso. Entonces, por eso presenté este caso para explicarle los Vanderbilt y cómo interpretarlo. Entonces, ahora quiero hablar de las guías, protocolo de la práctica clínica para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de TDAH en niños y adolescentes. Esto es de la Academia Americana de Pediatría de 2019. Y quería hablar de los 6 puntos claves que ellos tienen, que los tengo acá, y los voy a comenzar a discutir en detalle. Pero algo que dicen en estas guías, protocolos, es que no es fácil tratar niños con TDAH en pediatría general, que requiere más tiempo, requiere coordinación con la escuela, requiere coordinación si el niño requiere servicios de consejería, de terapia de conducta, hay que coordinar un poquito. Y eso puede ser un problema a veces, porque yo sé que ustedes en el Instituto Nacional de Salud del Niño tienen muchos pacientes y tienen que mover los pacientes rápido. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, hay que mover los pacientes rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso y darle un buen cuidado a estos niños? Pero es posible. Entonces, como que estas guías y protocolos nos dan las herramientas a los pediatras generales para tratar esta condición. Pero a veces hay barreras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un acceso limitado para referir a los pacientes que de repente el pediatra general lo comienza a tratar, pero de repente no tiene una buena respuesta a los tratamientos. Entonces, es como que un paciente que necesita ver a un especialista. O es un niño que requiere una evaluación más profunda porque parece que tiene también problemas de aprendizaje o problemas de ansiedad y quieren hacer una evaluación psicológica más profunda y a veces no es fácil conseguir esa evaluación.
Y también a veces puede haber restricciones para coberturas de servicios y medicamentos por los seguros de salud. Entonces, eso puede ser barreras a veces que desaniman a los pediatras generales a tratar esta condición. Pero esta guía protocolo trata de dar herramientas a los pediatras generales para tratar esta condición. Y lo primero que dicen es que el TDAH es parte del trabajo de un pediatra general. El pediatra debe iniciar una evaluación para el TDAH para cualquier niño de 4 a 18 años de edad que presente problemas académicos o de conducta y síntomas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad. Entonces, es parte del trabajo del pediatra. Entonces, algo que enfatiza mucho es que para el diagnóstico, y a veces no, uno cuando no tiene mucha familiaridad con el TDAH dice, ¿cómo voy a diagnosticar esta condición tan subjetiva? ¿Cómo voy a saber que un niño es suficiente hiperactivo como para decir que ese nivel de actividad es anormal, que hay que darle medicina? ¿Y cuándo no? ¿Dónde pongo esa línea para separarlos? Entonces, la clave está en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística, que es un documento que está preparado por la Academia Americana de Psiquiatría, que lo hacen cada 7, 12 años. Y este manual de diagnóstico les da los criterios de todas las condiciones psiquiátricas. Y una de esas condiciones psiquiátricas es el TDAH. Y hay unos criterios diagnósticos que el pediatra general debe seguir para hacer el diagnóstico del TDAH. Es importante documentar que hay interferencia en el funcionamiento de áreas claves. O sea, es importante documentar que si hay una interferencia en el funcionamiento académico, en la conducta, en el área social, en el área emocional. Y la información para un niño no nos va a decir mucho de esto. Es importante conseguir la información de los papás y de los maestros, pero también otros profesionales de salud que están involucrados en el cuidado del niño. Y es importante hacer un diagnóstico diferencial, porque no todo niño que tiene problema de atención tiene TDAH. No todo niño que es hiperactivo e impulsivo necesariamente tiene TDAH. Es importante hacer un ejercicio de diagnóstico diferencial antes de dar ese diagnóstico. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de DSM-5 para problemas de atención. Son 9, que no se los voy a leer los 9, pero les quiero dar una vista panorámica. O sea, el niño con problema de atención es un niño que se le hace difícil concentrarse, se distrae muy fácilmente. Es un niño que no termina lo que comienza. No sigue las instrucciones hasta el final, que evita cosas que se le hacen difíciles. Y muchas veces la gente dice, es que es flojo, pero no es que es flojo, es que las personas que tienen TDAH les cuesta comenzar tareas que se les hacen difíciles o que se les hacen complicadas. Pero de repente, y eso es algo que muchas veces los papás me preguntan, pero mi hijo no tiene TDAH, porque mi hijo mira televisión por 1 hora y no se distrae cuando está mirando televisión. De hecho, se súper concentra cuando está mirando televisión. O mi hija lee por horas y lee sin distraerse. O mi hijo dibuja por horas. Entonces, a veces yo pienso que el TDAH es como, no es un buen nombre. O sea, casi suena como es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Como que el niño siempre tiene problema de atención y siempre tiene hiperactividad. Pero no es cierto. Yo casi pienso que debería llamarse, este es un trastorno de regulación de la atención y de la actividad. O sea, significa que el niño sí puede prestar atención, pero el niño que tiene TDAH le cuesta prestar atención, tiene que estar motivado para prestar atención. Y cuando está motivado, no solo presta atención, sino que se súper concentra en lo que está haciendo. Pero cuando uno le da una tarea que puede ser muy simple, pero que al niño se le hace aburrida o difícil, el niño no lo va a hacer, por más que a nosotros nos parezca súper simple. Y cuando yo le explico esto a los papás es como que tienen un momento, wow, sí veo a mi hijo en esto. O sea, esa es una cosa que yo describo muchas veces con los papás y ellos les ayuda a procesar esta información cuando les explico esto. Y muchas veces los niños que tienen el problema de atención son desorganizados, son olvidadizos, paran perdiendo cosas, se olvidan sus tareas, etc. Entonces, vamos al siguiente
slide, y la hiperactividad e impulsividad. Es algo que nosotros podemos ver. O sea, estos niños se están moviendo constantemente, están saltando, están trepando, hablan mucho, y cuando hablan, hablan fuerte, y son impulsivos, no piensan mucho en lo que van a hacer, no piensan en las consecuencias de lo que hacen, tienen dificultad para esperar su turno y muchas veces están interrumpiendo, entrometiéndose en actividades ajenas. Y es algo que uno puede ver más fácilmente. El problema de la atención a veces es un poquito más difícil de verlo porque no es algo que salta a la vista. Entonces, el Vanderbilt es yo sé que muchas veces acá se usa el Conners, que es una herramienta para el diagnóstico de TDAH, que lo usan bastante los psicólogos y es una excelente herramienta, pero es un poquito más difícil de manejar en la práctica de pediatría general, porque hay que interpretar, son muchas preguntas. En cambio, a mí me gusta más el Vanderbilt porque se me hace más práctico. Para comenzar, que el Vanderbilt uno lo puede imprimir de la computadora, de la internet. Ya hay Vanderbilt en español. Y lo que me encanta del Vanderbilt es que, por ejemplo, tiene 9 síntomas de atención, que son los criterios de DSM-5 de atención. Tiene 9 síntomas de hiperactividad e impulsividad, que son los criterios de hiperactividad e impulsividad del DSM-5. Tienes otras preguntas más que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando nosotros estamos diciéndole a los papás o a los maestros que llenen el Vanderbilt, estamos haciendo que ellos hagan el DSM-5. O sea, estamos siguiendo las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Ya vienen acá, pues. Ok. Entonces, algo que es importante recordar es que no todo niño que está distraído, que es hiperactivo, tiene TDAH. Y hay problemas médicos. Por ejemplo, niños que tienen desórdenes del sueño, y nosotros que hemos hecho guardias o hacemos guardias, sabemos cómo uno se siente al día siguiente después de no haber dormido 24 horas. Uno está distraído, uno de repente no se enfoca tanto, y los niños que tienen desorden del sueño pueden actuar como que tienen problemas de atención o hiperactividad. Cuando hay epilepsia, cuando hay desórdenes de las tiroides, lesión cerebral traumática, medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden hacer que los niños actúen más cansados, más distraídos, y algo que es básico y que a veces, o sea, no pensamos tanto, que hay que asegurarnos de que los niños no tengan un problema de audición o visión. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensar cuando estamos evaluando a los niños. En realidad, no hay un examen de laboratorio que tengamos que hacer. O sea, lo único, tenemos que basarnos en la historia clínica. Si en la historia clínica hay algún signo de estas condiciones, entonces la tenemos que investigar. Pero es importante preguntar por esto. Es importante pensar en problemas psicológicos. En mi experiencia, la ansiedad es una condición que muchas veces se puede presentar como TDAH. Porque un niño que está ansioso, que está preocupado, que está constantemente pensando en sus preocupaciones, no va a tener espacio en la cabeza para concentrarse en las tareas. O un niño que está deprimido tampoco va a tener espacio en la cabeza. Entonces es importante hacer preguntas acerca de la ansiedad y la depresión. Hay el desorden obsesivo compulsivo, que estos niños tienen mucha irritabilidad, mucha rigidez. El desorden del espectro autista también. Hay niños, cuando los niños que son autistas, puede parecer que tienen un problema TDAH, solo porque tienen autismo. Entonces es un poco difícil diferenciarlo. Y algo que hace esto un poco más complejo es que todos estos niños, todo este diagnóstico diferencial puede ser también una comorbilidad. O sea, esto lo hace muy interesante, porque 50-80% de niños que tienen autismo tienen también TDAH. O hay muchos niños que tienen ansiedad y TDAH. Entonces, todas estas condiciones que son un diagnóstico diferencial también pueden ser una comorbilidad. Y es realmente importante recoger la información y hacer una buena historia en esos casos. Y cuando el caso viene muy complejo, como vienen todas estas condiciones muy juntas, más de una condición, esas son situaciones en que de repente es mejor para el pediatra general referir a este paciente para una evaluación psicológica o para que lo vea un especialista que tiene más experiencia viendo estas condiciones. Y otra cosa es también pensar en los problemas educacionales que estos niños pueden tener. Porque imagínense ustedes que no tienen una base, por ejemplo, en física,
y que los pongan en una clase muy avanzada de física de escuela de graduados. Entonces no van a tener ni una idea de lo que le están hablando en la clase. Y si ustedes los siento ahí todos los días por una hora y media, ustedes van a comenzar, se van a desconectar y se van a estar moviendo, van a estar haciendo otras cosas. Entonces, los niños que tienen problemas educacionales pueden actuar distraídos simplemente porque están desconectados, porque no tienen idea de lo que está pasando. Y es muy importante que los niños que están teniendo problemas educacionales y tienen síntomas de TDAH, considerar la posibilidad de hacerles una evaluación psicológica para determinar cuál es el problema que tienen. Muchas veces no hay un diagnóstico. O sea, no todos los niños que actúan diferente tienen un diagnóstico. Hay niños que son inmaduros, hay niños que son simplemente hiperactivos, pero que no tienen suficientes síntomas para hacer el criterio diagnóstico. Hay niños que son dotados intelectualmente, que están aburridos en la clase, y hay niños que tienen problemas de conducta, pero que no es relacionado con un diagnóstico psicológico, sino tienen problemas en la casa, el ambiente escolar es disruptivo, el ambiente de la casa puede ser caótico, niños que están expuestos al bullying. Hay niños que son diferentes, pero eso no significa el ser diferente que tienen TDAH. Es importante considerar la presencia de otras condiciones que podrían coexistir con el TDAH y son como las mismas. Entonces voy a ir rápidamente, voy a hablar del tratamiento. Y un estudio hito en el tratamiento del TDAH es un estudio que se hizo en los 90s, es el estudio de tratamiento multimodal del TDAH. Es un estudio clásico en el que vieron más de 500 pacientes por 14 meses y los dividieron en cinco grupos. El grupo rosado, es el grupo que recibió terapia conductual intensiva y a la misma vez psicoestimulantes. Y este es el score de ADHD, y este es el grupo que mejoró más rápido, ¿no? Cuando recibieron psicoestimulantes prescritos por psiquiatras que le aumentaban rápidamente la dosis, siempre y cuando no les cause efectos secundarios, pero le aumentaron la dosis y son los que mejoraron más rápido, y de ahí mantuvieron su mejoría en el tiempo, en términos de los scores, los SNAP scores de TDAH. Pero lo que me parece interesante es que el segundo grupo, el grupo verde no recibió terapia conductual intensiva, pero recibió estimulantes. O sea, de igual, por un psiquiatra que los aumentaba la dosis rápidamente, y estos se demoraron un poquito más, pero en el largo plazo les fue igual que en las terapias de conducta. Entonces, una de las conclusiones grandes de este estudio es que realmente en el TDAH lo que hace la diferencia para niños en edad escolar, adolescentes niños en escolar y adolescentes, es que el estimulante es lo que hace la diferencia. El grupo plomo es el grupo de los pediatras generales que veían estos niños, y no hubo tanta mejoría en ellos porque los pediatras generales no aumentaban la dosis tan rápido, o sea, eran un poquito muy conservadores para la dosis, entonces no le daban la dosis óptima a estos pacientes. Y el anaranjado es solo terapia conductual intensiva, y el grupo negro es el que no recibió, que solo recibieron placebo. Entonces, los estimulantes son las mejores medicinas para el TDAH. Tamaño del efecto 1.0, ningún otro medicamento se le acerca en el tratamiento del TDAH a los estimulantes. Y este es el mecanismo de acción. O sea, este es un espacio sináptico, y los neurotransmisores claves para el TDAH son la dopamina y la noradrenalina. Y lo que hacen los estimulantes es que van a bloquear la reabsorción de dopamina, entonces cuando ya no hay tanta reabsorción de dopamina, va a haber más disponibilidad de dopamina en el espacio intersináptico, y también va a haber secreción de dopamina, y también va a haber secreción de norepinefrina. Y también tiene un efecto en la monoaminoxidasa que disminuye la acción de la monoaminoxidasa, que eventualmente hace que haya más dopamina en el espacio intersináptico. Ese es el mecanismo.
Entonces, el 70-90% de personas con TDAH responde a algún estimulante. Y hay dos familias grandes, los metilfenidatos o los ritalines y las anfetaminas o los aderales. Son las dos medicinas, la familia de medicamentos. Es un poquito como el Claritin y el Zyrtec, la cetiricina y la loratadina, que hay gente que le va muy bien con la loratadina y hay otra gente que le va muy bien con la cetiricina. Entonces, lo mismo pasa con los metilfenidatos y anfetaminas. Tienen mecanismos similares, pero a alguna gente una familia le cae mejor y a otra gente otra familia le cae mejor. Una vez fui a una conferencia, y esto no es exactamente así, pero es una buena forma de recordarlo, es que 1/3 de pacientes con TDAH de los que responde mejor a los metilfenidatos. Otro tercio responde mejor a las anfetaminas. Hay un tercer tercio de los que responden a cualquiera de los dos. Pero hay un 10-20%, como dice acá, que no responde a ninguno, ¿no? Y la eficacia de estas medicinas se ha documentado significativamente y algo que es importante decir a los pacientes es, algunos es como el día a la noche con estas medicinas, que de pronto son totalmente diferentes. Y hay otros niños que no es del día a la noche, hay un aumento, una mejoría, pero no los cambias totalmente, pero igual es una mejoría y yo creo que vale la pena. Esta es la manera en la que yo pienso de las medicinas. Nosotros en Estados Unidos tenemos medicinas de 4 horas, como el Ritalin y el Focalin. Tenemos medicinas de 8 horas, que es el mismo Ritalin y Focalin en unas cápsulas de acción sostenida. Y tenemos medicinas de 12 horas, como el Concerta, el Oros. Esta medicina es Ritalin en una cápsula que libera la droga en el transcurso de 12 horas. Entonces, me parece que ustedes tienen las Oros y el Ritalin, que son las que más, dependiendo de los pacientes y la necesidad de los pacientes y la respuesta a la medicina, nosotros usamos más las de 8 y las de 12 horas. Y en la familia de las anfetaminas tenemos el de acción corta, que es el Adderall, que es una pastilla que se puede moler y que se puede mezclar. Tenemos el Adderall, que es una cápsula y que dura 8 horas. Y la cápsula se puede abrir, pero no se puede masticar, porque las capsulitas chiquitas de adentro se las puede dar al niño con gelatina o con yogur, con esas cosas. Y el Vyvanse es el de 12 horas. Es como una prodroga que se convierte a Adderall dentro del cuerpo y que dura 12 horas. Y esta es una lista de las medicinas y las dosis, que no voy a hablar mucho de eso, pero es algo que lo pueden tener ahí. Este estudio me parece interesante. Es una recopilación de estudios que miró a la literatura de resonancias magnéticas en pacientes con TDAH. Y lo que mostró es que la gente que está expuesta a estimulantes no solo responde sintomáticamente a la condición, sino que el cerebro cambia de una manera positiva cuando están expuestos a largo plazo a los estimulantes. Y como que tiene sentido, ¿no? Porque como que hay cierta plasticidad en el cerebro y el cerebro cambia si es que los estimulantes le ayudan a estos pacientes a hacer ciertas cosas que no harían si no estuvieran tomando la medicación. Y este es un estudio de la Universidad de Harvard con niños y que mostró cómo, o sea, hay dos grupos, los que tomaban, todos estos son pacientes con TDAH, pero los pacientes que tomaban su medicina, que son la de abajo, tenían menos riesgo de depresión comparados con los que no tomaban su medicina regularmente. Tenían menos riesgo de ansiedad, tenían menos riesgo del desorden oposicional de conducta y repetían menos de grado. Entonces, la medicina sí hace una diferencia para las comorbilidades y para el funcionamiento de estos niños. Y esto es algo que le preocupa mucho a los papás, y es que anfetamina, metilfenidato, hay mucha información en la internet, y los papás tienen miedo de que cuando sus hijos tomen estos medicamentos van a tener más riesgo de hacer problemas de abuso de sustancias.
Entonces, este es un estudio grande, es un estudio de población con más de 3 millones de pacientes con TDAH, que demuestra claramente que no hay mayor riesgo de problema de abuso de sustancias cuando reciben estos medicamentos. Algo que hay que tener claro es que el TDAH de por sí aumenta el riesgo de tener trastornos de abuso de sustancias, el TDAH. Pero cuando uno le da el estimulante, lo que va a hacer es, lo va a proteger al niño. Si le da un tratamiento estimulante efectivo, va a proteger porque le va a aumentar la autoestima y va a proteger a este niño de que se involucre en estas conductas de riesgo. Yo muchas veces lo que les digo a los papás, y muchas veces es convencer a los papás de que le den el medicamento a los niños. El mensaje que les doy es, esta condición está afectando la autoestima de su hijo y esta medicina, o sea, como todas las medicinas, tiene efectos secundarios. Pero si tu niño tiene efectos secundarios, no son letales, no son graves. Y si tiene efectos secundarios significativos, simplemente desenchufamos la medicina, le paramos la medicina. Y esta medicina solo dura un número de horas cada día. Y si paramos la medicina, tu niño va a regresar a donde estaba antes. Y no va a aumentar el riesgo de adicción o de estos problemas. Entonces, este es un mensaje que trato de darles a los papás y trato de estar disponible a ellos cuando comenzamos el tratamiento, porque ellos están muy nerviosos, muy preocupados. Entonces, el mensaje que les digo es, le vamos a comenzar la medicina poquito a poco, y yo voy a estar disponible, tú me puedes llamar, o si quieres nos podemos ver en 1 o 2 semanas en la oficina para que me cuentes cómo está yendo. Y si en algún momento te sientes nervioso de lo que la medicina le está haciendo a tu niño, simplemente puedes pararle la medicina y no va a pasar nada. Entonces, darles confianza a los papás, ¿no? Es importante considerar el TDAH como una condición crónica y tratarla como tal, como tratamos otras condiciones crónicas, como tratamos asma o otras condiciones. Entonces, es importante explicarle a los papás, educarlos en esta condición, explicarles los efectos secundarios y lo que va a pasar con la medicina. Y también es importante pensar que no solo es la medicina, porque si este niño tiene problemas de aprendizaje, tratar de darle acomodaciones para que pueda aprender, conectar al niño con apoyos terapéuticos si son necesarios. Y algo que me gusta hacer es con los papás discutir, ok, ¿qué es lo que te gustaría mejorar de tu niño? Quiero que termine su tarea todos los días. Quiero que no me estén llamando de la escuela porque se está portando mal. Entonces, tratar de, con los papás, discutir cuáles son los objetivos para el tratamiento y tratar de medir esos objetivos. Algo que yo uso mucho es, yo uso esos Vanderbilt para el inicio del tratamiento, y cada cierto tiempo le pido que los maestros llenen el Vanderbilt, y eso me da una visión más objetiva de la respuesta al tratamiento. Algo que es importante es que estos pacientes necesitan seguimiento constante. Algo que hizo una diferencia que vieron en el estudio del MTA es que los psiquiatras seguían a los pacientes y le ajustaban la medicina. Es importante ajustar la dosis de la medicina, y ahorita voy a enseñar otro slide acerca de eso, y recopilar información de múltiples fuentes. Y el Vanderbilt ayuda a eso. Las recomendaciones varían, en cuanto al tratamiento, varían de acuerdo a la edad. Entonces, en edad preescolar, 4 o 5 años, hay como ese paciente que les contaba de kindergarten, que le pegaba a los otros niños, que es disruptivo y que tenía locos a los profesores y a los papás. ¿Qué hacemos con esos niños? Le das terapia de conducta, pero si la terapia de conducta no mejora, entonces nosotros sí les damos medicina si son demasiado disruptivos, porque es un riesgo para los otros niños. Entonces me gusta comenzarle con el Ritalin a una dosis bien bajita de 2.5, o les comienzo con, me gusta mucho usar la guanfacina, porque usualmente cuando uno trata a estos niños pequeñitos, es más por la cuestión de conducta, por la hiperactividad, no tanto por la atención. Entonces, a mí me gusta comenzarlo con guanfacina porque siento que es una medicina bien benigna, no es un estimulante, no va a afectar el apetito y se tolera bien. El efecto secundario grande de la guanfacina es que les da sueño. Pero hasta algunos papás les digo que corten 1/4 y comiencen 1/4 de pastilla. Pero usualmente con medio es suficiente y dura 8 horas, que es usualmente lo que dura la escuela. Para edad escolar, basados en el estudio de MTA, uno puede ir de frente a medicinas. Y uno puede usar medicinas de 4 horas, como el metilfenidato, el Adderall, medicina de 8 horas en Estados Unidos que tenemos el Metadate o el Adderall XR,
Y también uno puede usar la guanfacina a veces, si es que los estimulantes no funcionan. Y para los adolescentes que ya tienen que hacer más tarea, entonces ahí ya consideramos más la medicina de 12 horas, que para que les ayude no solo para la hora de la escuela, sino también para después de la escuela. Entonces, como les dije antes, a mí me gusta usar el diagnóstico de Vanderbilt como base de referencia para monitorear la respuesta de tratamiento, definir los objetivos de tratamiento con la familia, decidir qué producto usar, 4 horas, 8 horas o 12 horas, o si usamos uno de 4 horas, si queremos darlo una vez o 2 veces o 3 veces, se puede usar hasta 3 veces. Decidir el uso de un medicamento con la familia de los metilfenidatos o de las anfetaminas. Y a mí me gusta comenzar con una dosis baja, pero aumentarla, o sea, seguir al paciente y ver cómo van yendo las cosas y de acuerdo a eso, si no hay suficiente efecto positivo, si hay todavía espacio para seguir mejorando y no hay efectos secundarios, entonces tenemos espacio para ir aumentando la dosis hasta que maximicemos la dosis, ¿no? El pediatra debe ajustar el tratamiento dependiendo del logro de los objetivos del tratamiento preestablecidos y la presencia de efectos secundarios. Entonces, esto es algo es una conclusión que se sacó del estudio ese clásico del que hablaba, que en vista que los estimulantes pueden producir efectos positivos, pero subóptimos a dosis pequeñas en algunos niños, a veces uno se queda contento con una dosis, o sea, le dio un poquito, se mejoró un poquito y uno se queda ahí, pero no debemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir aumentando la dosis, monitoreando los efectos secundarios. Y si nos pasamos, regresamos. Y a los papás les encanta cuando uno le dice, estoy yendo de a poquito, pero tenemos que seguir avanzando porque no queremos quedarnos a la mitad del camino. Y eso es toda mi presentación. Ahora estoy abierto a preguntas, comentarios. César, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente muy sencilla, muy didáctica. Nos has hablado de tu experiencia y la experiencia que tienen allá en Estados Unidos. Y realmente tenemos algunas preguntas ya de nuestro auditorio. Para esto nos acompaña también la doctora Goicochea. Ella es psiquiatra infantil de nuestro instituto. Y bueno, entre las dos vamos a hacer, ponerte las preguntas que nos están dejando en el chat los que nos acompañan, ahí, nuestros colegas, ¿no? Entonces, solo mientras van llegando las preguntas, yo te que me parece muy importante lo que nos dices al respecto de la autoestima y cómo la cuidan ustedes también, los pacientes con esta condición, para que no llegue a establecerse y esto repercutir más adelante, no solo en el problema que va a arrastrar este niño cuando va creciendo y que se puede asociar a conductas de riesgo o a desarrollo de comorbilidades, como tú muy bien lo has explicado, sino que también pueden afectar a todo el núcleo familiar y al contexto social que rodea a toda esta familia, ¿no? A mí me parece importantísimo porque yo recalco muchísimo también en el manejo de estos niños el no llegar a este punto, atenderlos, diagnosticarlos y tratarlos precozmente para que no se desarrolle justamente. Y esto normalmente es en determinadas edades, ¿no? Cuando el niño ya toma más conciencia de lo que está sucediendo y cuando ya empieza a ser estigmatizado o cuando termina siendo un problema familiar en que el papá llega en la noche y recibe las quejas de la mamá, de la profesora, del colegio. Entonces siempre es el motivo del conflicto, ¿no? Del proceso del amargo, de la noticia, ¿no? Entonces este niño va juntando estas quejas y al final a tratar de desarrollarse, al tratar de superar esos problemas, él mismo no puede y se tiende a dar hasta por vencido, ¿no? Entonces, esa situación nunca debería darse y es por eso que el tratamiento precoz es importante y el diagnóstico también. Y aquí juega un papel muy importante nuestros pediatras que sepan reconocerlo, como tú muy bien estás comentándonos que allá en Estados Unidos ya hay muchos pediatras interesados en el tema y que están aportando mucho con esto.
Y bueno, y en casos necesarios derivarlos al especialista, ¿no? Para que maneje o tenga mejor manejo y seguimiento de los mismos. En base a esto, yo quería preguntarte, ¿no? Cuando tú decides iniciar un tratamiento, vamos a decir, médico, teniendo ya el diagnóstico del niño, o sea, un tratamiento farmacológico, ¿no? Tienes un niño ya diagnosticado, tú lo has diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se lo has comentado a los padres, pero en este momento de repente está en el kindergarten o en primer grado, que todavía puede llevarlo bastante bien y generalmente los problemas son más quizás conductuales, no tanto de atención porque no lo exige tanto la enseñanza o la currícula o los conocimientos que tenga que aprender. No sé qué opinión o qué opinión tienes tú al respecto, ¿no? ¿En qué momento tú decides iniciar un tratamiento farmacológico? Sí, gracias. Usualmente, o sea, hay dos caminos para el diagnóstico, ¿no? Que nosotros seguimos. En algunos casos, cuando las cosas son muy claras, con la historia de los papás y con los cuestionarios de los profesores o de otras personas que conozcan al niño de cerca, hacemos el diagnóstico. Pero hay otros casos en que las cosas vienen un poco más complejas, que los niños tienen problemas de aprendizaje, de rendimiento académico, o hay de repente ciertos signos de autismo, o que hay ansiedad, la ansiedad es alta. Entonces ahí en esos casos tratamos de mirar un poquito más de cerca al niño y lo referimos para una evaluación psicológica, para tratar de clarificar una evaluación neuropsicológica. Pero una vez que tenemos el diagnóstico, tratamos de valorar con los padres y con la información que tenemos qué tanto esta condición está interfiriendo en el funcionamiento día a día del niño, qué tanto está interfiriendo en su parte académica, en su parte de conducta, qué tanto está afectando la vida familiar, qué tanto está afectando la escuela y la parte social. Me parece que también es importante, que nosotros valoramos mucho. Y finalmente lo que tú dijiste, ¿no? La autoestima, qué tanto impacto está teniendo en la autoestima, qué tan al tanto está el niño de lo que le está pasando, qué tan mal se siente respecto a eso. Lo conversamos con los papás, porque muchas veces los papás, por más que nosotros estemos listos, si los papás no están listos, va a ser un poco difícil comenzar un tratamiento. Entonces lo que yo trato de hacer es muy abierto, y yo le digo, yo soy un consultante para usted. Entonces, y esta es mi experiencia, esta es mi opinión, pero al final del día usted es el que tiene que decidir si es que va a tomar el paso o no. Usted sabe cómo vive el niño el día a día y los desafíos que está presentando. Doctora Goicochea, Magali, ¿nos acompaña? ¿Alguna pregunta del público? Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitar la ponencia del doctor. Y bueno, rápidamente voy a pasar a leer las preguntas que están formulando los participantes de este curso. Bueno, tenemos acá una pregunta que nos hace el doctor Sergio. Pregunta para el doctor si el uso del software Moxo lo recomienda y qué experiencias tiene sobre ese software. Perdón, ¿cuál software? Moxo, M-O-X-O. R-O. M-O-X-O. Software para diagnóstico de... tu papá, ¿ya? Sí, ya, ¿te acuerdas si no? Me acuerdo que un niño La verdad, no, creo que no estoy familiarizado con ese software. ¿Es un software para diagnóstico, para tratamiento? Sí, sí, conocemos que sí existe, pero bueno, nosotros también acá no conocemos, no lo usamos, pero han formulado esta pregunta. Sí existe, es un software. En todo caso, doctor, también en base a esta pregunta, como estamos en estos tiempos, ¿no? de la pandemia,
tiempo del confinamiento, en el cual todo ha cambiado, la convivencia en las familias están más, confluyen todos los integrantes de las familias ahora en las casas, también la educación ha cambiado, la educación virtual, lo que ha puesto a los niños, a los adolescentes y también a los adultos expuestos a mayor tiempo de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que también en el tratamiento podría ayudar la aplicación de las TICs, ¿no? Si hay alguna aplicación que se pueda utilizar también en favor de la intervención, que pueda ayudar en la intervención de estos pacientes con TDAH, ¿no? Si hay alguna experiencia sobre eso. Sí, la teleeducación hace que a mí se me hace que la evaluación del diagnóstico de problemas de atención es más complicado con teleeducación. Porque para comenzar es difícil, muchos niños no se conectan muy bien con la teleeducación y es difícil valorar qué tanto es porque es la teleeducación, que no es un método que está funcionando bien para este niño. Es difícil para los profesores dar su impresión de qué tanto problema de atención pueda tener este niño, porque están en un screen. Es una situación sumamente difícil. A mí se me hace difícil valorar particularmente los casos que son predominantemente problemas de atención con estado de teleeducación. Para la hiperactividad, para los niños que son hiperactivos e impulsivos, uno puede ir un poquito más a la historia y hemos colaborado con los papás para comenzar la medicina, si es que ellos piensan que tienen un problema serio de atención que está afectando su atención. Pero en términos de otras intervenciones para teleeducación, no estoy familiarizado. Lo único es que hay alguien que se siente con el niño y que lo esté dirigiendo para que se redirigiendo para que no se esté distrayendo, ¿no? O tratar de comenzar la clase en persona lo antes posible. Acá ya hay varios sitios que están comenzando las clases en persona, particularmente para estos niños que tienen problemas de conectarse con la teleeducación. César, tenemos aquí, voy a tratar de reunir también varias preguntas relacionadas. Nos están preguntando en cuanto a la medicación estimulante, los efectos colaterales más frecuentes de estos medicamentos, cuánto tiempo se tiene que mantener este tratamiento cuando ya llegaste a la dosis óptima, más o menos el cálculo cuando tú decides retirarlo, y cómo monitorizas cómo llegar a esa dosis, ¿no? Cómo tú vas haciendo los aumentos respectivos. Sí. Entonces, los efectos secundarios de los estimulantes, el más frecuente es la disminución del apetito, que puede afectar el peso. A veces pienso que si el apetito no se afecta un poquito, de repente esa no es la dosis que el niño necesita, ¿no? Particularmente en niños en edad escolar, en edad primaria, siempre le afecta un poquito el apetito cuando la medicina está funcionando. Otro efecto secundario es el sueño, que a veces y es muy interesante porque los niños que tienen TDAH tienen un riesgo de tener problemas de sueño, de iniciación de sueño, y a veces no duermen bien a la noche. Entonces, lo que he visto es que a veces los estimulantes de acción más prolongada pueden interferir con esta iniciación del sueño. Pero a veces como que se regulan las energías y el sueño a veces mejora, o sea, no es necesariamente que va a estar peor. Algo que a mí me preocupa mucho y que a los papás les preocupa mucho es que estas medicinas pueden cambiar la personalidad de estos niños, que de repente los vuelve muy irritables, y esta irritabilidad puede venir cuando la medicina está funcionando o también a veces cuando la medicina sale del cuerpo, que le llamamos la irritabilidad de rebote. También puede haber
pueden ponerse muy emocionales, los niños muy sensibles emocionalmente y llorar por cosas que realmente usualmente no lo han hecho. Y otra cosa que a veces cuando uno está aumentando la dosis y se pasó un poquito de la dosis, estos niños pueden hacer, como a veces dicen más coloquialmente, que se pone como un zombie, ¿no? Que se pone, o sea, como que está demasiado hiperenfocado en las cosas. Y a veces se pasa. Entonces, esos son, a veces puede haber tics también. Los tics pueden aumentar cuando los pacientes reciben estimulantes. El concepto es que los estimulantes no causan tics, pero que pueden despertar tics cuando están latentes. Pero no es, o sea, y eso es algo que uno puede manejar, ¿no? Una de las cosas que a veces yo uso cuando hay tics, cuando aparecen los tics, uso la guanfacina, que es una buena medicina para tics, y la combino con el estimulante, porque el problema, como les dije antes, de la guanfacina es que no ayuda tanto la atención, que es más importante en los niños más grandes, pero puede controlar los tics mientras uno recibe el estimulante. So, esos son como los efectos secundarios más comunes. En cuanto a cómo hago para regular la dosis, la medicina, una cosa que les explico a los papás es que esta medicina funciona apenas uno la da. O sea, el primer día que el niño la recibe, la medicina va a funcionar, pero cualquiera puede tener un día bueno, un día malo. Me parece que una semana es un buen tiempo para tener una semana, 2 semanas es un buen tiempo para tener una idea cómo está funcionando la medicina. Entonces algo que presto mucha atención es cuánto dura el efecto de la medicina. Porque cuando es la dosis adecuada, o sea, trato de comparar la duración teórica de la medicina con la duración, cuánto realmente dura en este paciente particular. Y si la medicina se va del cuerpo más rápido de la duración teórica, eso para mí es un indicador indirecto de que la dosis es muy pequeña, de que hay espacio para aumentar la dosis. Por ejemplo, un Oros, un Concerta, debe durar 12 horas. Y si el Concerta le comienzo con un Concerta de 18, y si el niño se concentra en la mañana, pero a las 12 del día los profesores dicen ya se pasó el efecto de la medicina, porque los profesores los ven a estos niños. Entonces, eso me dice a mí que esa dosis de 18 es muy pequeña. Y también trato de colectar información mirando los objetivos. A veces trato de decir que los maestros llenen el Vanderbilt o que los papás hablen con los profesores para que les cuenten, porque muchas veces los profesores son los que están viendo cómo es que la medicina está funcionando. Entonces trato de evaluar cuál es el efecto positivo, si hay mejoría, pero si hay espacio para mejorar aún más. Y lo comparo eso con los efectos secundarios. Entonces a los papás les pregunto, okay, ¿cómo está el apetito? Me gusta traerlos a la oficina y les chequeo el peso y estoy monitoreando el peso, porque eso también es un indicador. Si están perdiendo mucho peso, entonces por más que la medicina se esté quedando corta, no hay espacio para aumentar la dosis, porque no le voy a seguir aumentando la dosis si está perdiendo peso. Trato de ver cómo están durmiendo. Si hay un problema de sueño, me gusta usar mucho la melatonina para ayudarlos a dormir. Pero si hay problemas de irritabilidad, de emocionalidad, entonces de repente pienso que esa no es la medicina adecuada. A veces cuando tengo la irritabilidad de rebote, digamos, le prescribo el Ritalin, y cuando se pasa el efecto del Ritalin hay una irritabilidad de rebote, lo que se dice es que uno le puede dar mejor un medicamento de acción prolongada como el Oros o el Concerta, y esta medicina va a funcionar mejor en general para los síntomas de irritabilidad de rebote. Entonces, más o menos. Sí, bastante bien nos ha contestado con respecto a todos los efectos colaterales. Te quería comentar, en el Perú nosotros no tenemos guanfacina y lo que estamos usando más es para trastorno de conducta asociado, ¿no? Es la risperidona. ¿Qué experiencia tienes con el uso de la risperidona en temas de conducta, ¿no? Sí. O sea, la risperidona no tiene una indicación en el TDAH, ¿no? La risperidona es más un medicamento que tiene indicación para los problemas de regulación de emociones. Está aprobada en los niños que tienen autismo y tienen problemas que se pegan, que tienen no sé cómo decir self-injury, pero que
que se pegan mucho, hay niños que se golpean la cabeza contra la pared, contra el suelo, o se pegan muy duro y se sacan moretones. Entonces, cuando los niños, esa es una indicación para los niños con autismo o que tienen otras condiciones severas de desarrollo. Hay muchos niños que tienen TDAH, que tienen muchos problemas de regulación. Entonces, me parece que el Risperdal puede estar indicado para cuando hay bastantes problemas de regulación, de irritabilidad. Pero algo que yo he aprendido con el tiempo es que muchas veces si uno controla el TDAH con la guanfacina, con los estimulantes, a veces los pacientes tienen problemas de ansiedad también, que es una comorbilidad muy frecuente en estos niños que tienen problemas de regulación. Y a veces usando la fluoxetina o la sertralina, a veces controlando la ansiedad con eso, uno puede bajar el nivel el volumen de irritabilidad y regulación, ¿no? Y yo trato de evitar en lo posible la risperidona porque tiene efectos secundarios a largo plazo, pero hay pacientes en los que hay que usar, porque, o sea, los papás este niño tiene que ir a la escuela, tiene que vivir en la casa, y si no hay otra medicina hay que usarlo y funciona muy bien, pero también tiene efectos secundarios, ¿no? Hay que usarlo con mucho cuidado, pero también, o sea, hay que ponerse en el lugar de la familia, ¿no? Si es que no hay otra opción. Bueno, tenemos una pregunta también en cuanto al procedimiento diagnóstico. Preguntan, ¿a partir de qué edad recomienda hacer una evaluación neuropsicológica? Es una pregunta interesante. O sea, yo más que usar un criterio de edad, uso un criterio de presentación, de complejidad de presentación. O sea, por ejemplo, tengo los niños preescolares. Nosotros tenemos nuestro equipo con psicólogos, con terapistas de lenguaje, que nosotros evaluamos a los niños preescolares. Entonces no los mandamos a la evaluación neuropsicológica, porque pienso que, me imagino una evaluación neuropsicológica haciendo muchas horas de test psicológicos, y me imagino los neuropsicólogos más especializados en los niños en edad escolar. No sé cómo serán los clínicos que están en Lima, pero en donde yo estoy, nosotros evaluamos a los niños que están en edad preescolar con nuestros psicólogos, ¿no? Que hacen una evaluación más cortita, le hacen un ADOS para evaluación de autismo y les dan ciertas evaluaciones. Usualmente la indicación para mí de evaluación neuropsicológica es cuando el diagnóstico de ADHD tiene muchas comorbilidades y que es como que todo está mezclado y que es complejo. Entonces, queremos tener un entendimiento más profundo de las habilidades y los desafíos de este niño. Queremos saber si tiene autismo o no tiene autismo, queremos saber si tiene dislexia, queremos saber si tiene una disabilidad intelectual o que si tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, en esos casos tratamos de hacer esa evaluación bien larga y lo hacemos en niños en edad escolar, a veces en niños adolescentes o incluso en adultos. César, nos dicen, aquí nos preguntan, dentro del manejo conservador, vamos a decirlo así, o dentro de la medicina alternativa, ¿no? Nos están preguntando si usas dietas libres de gluten, de lácteos, de azúcares, si está recomendado. Sí, estamos en preguntas ya. 2 o 3 preguntas ya. Y también nos preguntan en quiénes solo darles terapia conductual ¿Semifinal? y no medicarlos. Okay. Yo creo que la terapia conductual está recomendada por todos los niños, para todos los niños pequeños, 4, 5, yo diría 6 años. Hay unos estudios que muestran que la terapia conductual puede funcionar muy bien en estos niños y retrasar el comienzo de la medicación. Entonces, hubo un estudio al comienzo del siglo XXI que lo hicieron en Nueva York, que tomaron 300 niños de 4 y 5 años y les dieron terapia conductual intensiva y 100 de ellos mejoraron lo suficiente que no necesitaron ir a la medicina. Entonces, me parece que eso es más de lo que uno ve en edad escolar. En cuanto a las recomendaciones de medicina alternativa,
Lamentablemente no hay muchos estudios que miran a las intervenciones de medicina alternativa. Las dietas, se ha hablado mucho de las dietas, y lamentablemente las dietas no han demostrado que hagan una diferencia para un niño que realmente tiene TDAH. Las dietas no hacen una diferencia, pero a veces los papás leen cosas y están entusiasmados que tratar cosas, y yo les digo, o sea, lo pueden tratar si ustedes creen en eso, porque igual lo van a hacer, aunque yo no les diga que lo hagan. Pero le digo que traten de tener un sentido crítico cuando hagan ese experimento, y que traten al niño en la dieta por un tiempo determinado, y de ahí comiencen las medicinas que estuvieron, las comidas que estuvieron evitando, y vean si es que hace una diferencia o no. Que no sometan a estos niños por un largo plazo a estas dietas que pueden ser a veces restrictivas. Y les digo también que traten de trabajar con una dietista para asegurarse de que este niño que está creciendo recibe todos los nutrientes necesarios. De medicina alternativa me gusta los omega fatty acids. Hay estudios que muestran que sí ayuda. El efecto es bien chiquito, pero sí ayuda. O sea, si uno quiere hacer algo, puede hacer los omega fatty acids, los ácidos grasos, pero hay que tener la proporción adecuada de los diferentes componentes de los omega fatty acids. Puede ayudar muchas veces con la irritabilidad. En cuanto a los azúcares, supuestamente es más mito, porque no hay muchos estudios que muestran eso, pero creo que hay niños especiales que pueden ser sensibles a ciertas cosas. Entonces, hay un niño anecdótico que tiene cierta sensibilidad a ciertas cosas, y que los papás tienen que conocer a los niños, y si a ellos les funciona evitar ciertas comidas, que lo hagan, ¿no? Mientras que no interfiera con su dieta. Una dieta apropiada. Doctor Magalí. César, en cuanto a la decisión que tú haces para iniciar un tratamiento con estimulantes, medicamentos estimulantes y no estimulantes como la atomoxetina, ¿en quiénes le inicias? En la atomoxetina, ¿cuándo escoges, no? De inicio. Y no sé si quedó claro, en las etapas adultas también nos preguntan, cuando la persona o el niño no recibió un tratamiento en su momento, inician tratamiento también en adolescentes, en adultos, y hasta cuánto tiempo lo mantienen, ¿no? Si hay alguna respuesta para eso. Sí, atomoxetina primero. La atomoxetina no me parece una medicina muy buena en general. O sea, hay una brecha grande entre los estimulantes y la atomoxetina. Creo que hay más pacientes anecdóticos que responden a la atomoxetina, que la mayoría no veo una gran respuesta a la atomoxetina. La uso más como un medicamento de segunda línea, tercera línea, cuando no hay estimulantes que funcionen, o cuando me encuentro o que causan muchos efectos secundarios. Tengo pacientes que tienen autismo, que son muy sensibles a los estimulantes, o que tienen otras condiciones, y en esos casos a veces uso la atomoxetina. El problema de la atomoxetina es que demora un mes en funcionar, y a veces después del mes, o sea, no es claro si está ayudando o no. Ocasionalmente tengo padres que dicen, de ninguna manera le voy a dar a mi hijo un estimulante, por más que le trato de explicar y convencer, y dicen, quiero que me des atomoxetina, y le digo, ok, eso es algo que está probado, entonces te lo voy a dar, pero lo uso también a veces cuando el estimulante se queda corto, y ahí está, pero no se puede aumentar la dosis porque causa efectos secundarios, entonces le añado la atomoxetina, y a veces siento que ayuda un poquito, pero no pienso que es una gran medicina para el TDAH. Y la otra pregunta que me hiciste es, o sea, yo tengo un grupo de pacientes que son muy inteligentes, chicos que les va muy bien en el colegio a lo largo, y que nunca tuvieron problemas de conducta ni de aprendizaje, pero que siempre eran conocidos por ser distraídos. Pero les iba bien, no repetían, no tenían problemas académicos, pero llegan a la escuela secundaria. Acá la escuela secundaria se considera a partir del 9º grado. Entonces, en la escuela secundaria hay más demanda, y a veces estos chicos se meten en clases más difíciles y comienzan a sufrir de una manera que es desproporcionada para las habilidades intelectuales. Entonces,
Muchas veces esos niños los mandamos a una evaluación neuropsicológica, esos adolescentes a una evaluación neuropsicológica y muestra que tienen un problema de atención, pero que es un problema de atención leve en el contexto de un joven que es súper inteligente, pero que está sufriendo en ese momento cuando las demandas han aumentado. Entonces, en esos casos, conversando con los papás, muchas veces les comenzamos una dosis pequeña, usualmente necesitan una dosis pequeña de estimulante y con eso se compensa. Y también hay muchos adultos ahora en Estados Unidos que se dan cuenta que tienen el TDAH y comienzan tratamiento y responden. Algunos responden. No todos tienen una gran respuesta a los estimulantes, pero hay muchos que sí responden. A veces tienen comorbilidades, es un poquito más complejo lo que tienen los adultos, ¿no? Pero hay más de eso. Pero ¿hasta cuándo dar el tratamiento? Como les mostré en la estadística, hay un 50% o sea, la gente habla 50, 70% que cuando terminan la secundaria ya no tienen el TDAH. La verdad es que yo lo trato de individualizar y trato de trabajar con las familias. Me dicen, ok, ya siento que no lo necesito, quiero pararlo. Y yo le digo, ok. Y le digo, ok, ¿por qué no vienes en 3 meses y conversamos para ver cómo están yendo las cosas? Y tengo pacientes que a veces reportan que ya no lo necesitan, ¿no? Y están funcionando bien. Es difícil decir un porcentaje. La estadística dice que 50, 70%, la estadística que les mostré. César, muchísimas gracias. De verdad tenemos muchas preguntas en el auditorio. Creo que hemos escogido las principales para darle respuesta a los médicos y a las personas que nos acompañan. Nosotros encantados de que nos hayas compartido un poco de tu tiempo con nosotros esta noche y nos hayas contado de tu experiencia y lo que trabajan allá. Te agradecemos muchísimo. Voy a dar pase también a la doctora Patricia Chucure, que ella es miembro de nuestro cuerpo médico y nos va a dar pues las palabras para el cierre de la sesión conversando con el experto. No sin antes recordarles a toda la audiencia que llenen su formulario de asistencia. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Agradecemos a la doctora Magali también que nos acompañó. Doctora Chucure. Gracias, Vivi. Para agradecer a toda la audiencia, hemos tenido participantes de Madre de Dios, de Tacna, de Cajamarca, y queremos llegar a todo el Perú para hacer un ambiente pediátrico y tener una llegada de conocimientos a todo el Perú. Muchísimas gracias, César, por tu participación. Ha sido una excelente charla. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los participantes que hemos tenido. Hemos tenido 107 participantes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.